Me cuesta mucho encontrar un punto flojo de la selección colombiana, porque incluso los que entraron en el segundo tiempo lo hicieron muy bien. Este centro de Arias y el cabezazo, el gesto técnico de Santos Borré es fútbol puro, fulbo. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Así es, nos encontramos con esta fecha número 1 de las eliminatorias sudamericanas. También vamos a estar con los partidos de CONCACAF, que tenemos Nations League de CONCACAF. Pero bueno, en este caso toca hablar de lo que dejó el partido entre Colombia y Venezuela. La selección cafetera enfrentando a la Vinotinto, el café contra el vino. Bueno, ahí un poquito, un juego de palabras, es un chiste. Ganó Colombia, se dio para mí lo que se esperaba, se dio lo que yo por lo menos preveía en lo que es el análisis previo, en lo que es la predicción. Yo había dicho que iba a ganar 3-1 Colombia, bueno, se terminó dando por 1-0, me equivoqué en el resultado nada más, pero yo creía que Colombia tenía lo necesario para ganarle a Venezuela. Y es más, me animaría a decir que por momentos quedó un poco corto el resultado, porque Colombia ha merecido más, como así también sufrió un poquitito, porque hay que decir que Venezuela también hizo lo suyo, tuvo alguna que otra jugada en la que podría haber marcado. En el primer tiempo ahora mismo se me viene a la cabeza un cabezazo de Yangel Herrera que me pone muy contento que vuelva Yangel, por ejemplo. Esa es una de las cosas positivas de hoy, no solo por parte de Venezuela, sino que también por Colombia. Se terminó dando lo que uno esperaba en el resultado. Obviamente, como les digo, hay muchos detalles positivos por parte de ambas selecciones. Creo que es un resultado justo, como bien les dije también, un 1-0. Pero bueno, no hay que destruir todo lo que se construyó en este caso para ambas selecciones, porque hay puntos altos en ambas selecciones en este caso. Y me parece que fue un lindo partido. Fue agradable, por lo menos a la vista, para verlo. Así como también el de Paraguay-Perú, que por ejemplo terminó 0-0, pero fue muy entretenido. Y actualmente el de Argentina-Ecuador también está siendo bastante bueno, así que me pone contento el nivel que estamos teniendo acá en Sudamérica, y creo que es un detalle de también por qué tenemos la Copa del Mundo acá también, ¿no? Hay que decirlo. Así que nada, muy contento por eso, y vamos a analizar juntos, como les digo, lo que fue el resumen de este gran partido que tuvimos entre Colombia y Venezuela. Le voy a dar play ahora sí, para que disfrutemos juntos. Daronco el árbitro, ahí lo vieron en pantalla, con esos tubos es esto. Vamos a arrancar analizando lo que fue Colombia, porque creo que desde el minuto 1 Colombia lo buscó. Acá estamos viendo una gran jugada de Luchito Díaz. Yo les había dicho esta semana que para mí la revelación de estas eliminatorias por parte de Colombia va a ser Lucho Díaz. Está mucho más protagonista, está como un caudillo, podemos decir. Está siendo uno de esos jugadores que está tomando la batuta de la selección y se está encargando de crear juego, de ser el dominante, de ser el responsable del ataque de Colombia. Y hoy lo vi con un trabajo muy serio, muy bueno. Una lástima que no pudo culminar con un gol. De hecho hizo un gol, pero se lo termina anulando, que lo van a ver en instantes nada más. Pero me encantó. Esta banda izquierda con David Machado y Luis Díaz funcionó a la perfección. Lerma, y también hay que decir que estuvo Cuadrado jugando por momentos de doble 5. Me gustaron mucho. Mateus Uribe hizo lo suyo también. No veo un mal partido de Uribe. Creo que fue un gran partido de todos los jugadores de Colombia. Me cuesta encontrar un punto bajo, la verdad. Si tuviera que decir algo, me parece que Vargas no tuvo mucha participación, pero es más que nada porque no le llegaron con una jugada que él tuvo que atajar. La mayoría de las jugadas pasaron cerca del arco, y es más, el cabezazo de Herrera, que van a ver acá, una gran jugada, por ejemplo, una pelota parada muy buena. Este es el centro que les digo yo, y después Yangel entra solo, muy bien cabeceando. Le comieron la espalda a Muñoz ahí, una lástima. Bueno, hay un punto quizás a mejorar, es este. Colombia, cuando retrocedía, quedaba muy mal parada, y quizás en otro partido te la pueden mandar a guardar este tipo de jugadas. Se quedó corto con el resultado también, entonces nada, eso. Acá estamos viendo el gol de Luchito Díaz, miren, ahí está. Una gran definición, nada que hacer para el arquero de la Vinotinto. Otro detalle que voy a decir en este caso de la Vinotinto es que el arquero me gustó mucho. Hacía mucho que no encontraba un arquero venezolano que me dé seguridad como lo hacía, por ejemplo, la araña, Fariñez, obviamente, Wilker. Pero bueno, en este caso con Rafael Romo lo encontró. Dicho esto, ahí estaban viendo el gol, como les decía, de Lucho Díaz, offside claro. Esta fue una de las pocas intervenciones que tuvo Camilo Vargas, creo que Camilo, ¿no? El nombre sí. Vargas, con unos puñetazos ahí en el primer palo, se le metía, ojo, porque Venezuela es un rival difícil de penetrar, difícil de entrar. Está defendiendo muy bien el equipo de Batista, por lo menos quizás no te garantice muchas jugadas de gol por partido, pero te garantiza que defender va a defender con uñas y dientes, que va a defender con
cuchillo tenedor con todo, se va a bancar todas. Miren, se tiran al piso en cada jugada. Acá Osorio, en una gran jugada que se tira, es Osorio, ¿no? El que se tira. Nada, me gustó mucho en ese caso la defensa de Venezuela. Solo hubo una desatención defensiva por parte de Venezuela y terminó en gol. Entonces, la verdad es que fue un gran partido en líneas generales de la defensa de Venezuela. También gran partido del ataque de Colombia, porque insistió, fue en busca. Acá una jugada en la que Lerma se tira. Yo creo que este tipo de jugadas son penal. Pero, miren, o sea, hay que decir una cosa. Yangel en este caso no va a disputar la pelota y lo empuja directamente. Va con el codo arriba y lo empuja. Ese tipo de jugadas para mí son penales. Ahora, creo yo que se está empezando a dar de que este tipo de jugadas no las van a cobrar. O las van a cobrar, por ejemplo, si la remera es brasileña. Creo yo, ¿no? En lo que me imagino estas eliminatorias, como fueron el año pasado, lo mismo. Entonces, la diferencia de vara. Bueno, en este primer tiempo, como bien les estaba diciendo, aprovechó mucho esta banda Colombia. De hecho, el gol en el segundo tiempo, fíjense que viene por la otra banda. Así que imagínense lo que son las cosas, ¿no? Pero la mayoría de las jugadas del primer tiempo vinieron por la banda izquierda, donde está Deimer Machado, que está pasando por un muy buen momento a nivel ofensivo. Y se notaba que le hacían el 2-1 constantemente a Del Pino Mago, creo que es. Que jugó por la derecha o es otro chico de Venezuela. Esperen porque no me quiero confundir. No, González, perdón, Del Pino Mago jugó por la izquierda. A González le hicieron el 2-1 siempre entre Luis Díaz y Machado. Y la verdad es que fue un gran partido. Esta jugada de Luchito también es muy buena. La verdad, hoy Luchito jugó, se cargó la mochila de Colombia a la espalda, dijo vamos a buscar el resultado. Un partidazo de él, un partidazo de Santos Borré, también Rafita jugando su gran partido de 9. Y como les digo, me cuesta mucho encontrar un punto flojo de la selección colombiana, porque incluso los que entraron en el segundo tiempo lo hicieron muy bien. Este centro de Arias y el cabezazo, el gesto técnico de Santos Borré es fútbol puro. Fulbo, papá, fulbo. Es fútbol esto, es fulbo. Y bueno, los bailes característicos de la selección colombiana siempre. Pero es fulbo puro. Es un centro con chanfle, con rosca, así, tac, como pegándole con desprecio a la pelota por momento. Y después el cabezazo inatajable, nada que hacer para Romo, para el arquero de la Vinotinto. Me encantó esta jugada y me encantó el gol de Santos Borré. Y me gusta que Santos Borré meta goles porque se lo merece. Es un jugador muy colaborador, muy sacrificado a nivel ofensivo, porque no es solo a nivel defensivo. A nivel ofensivo también es muy sacrificado, se la pasa abriendo espacios, arrastrando marcas. Y esas cosas no se ven. Cuando la pelota no entra, no se ven. Entonces, ahora que la pelota entró, se va a empezar a ver los grandes desgastes que hace Rafa Santos Borré. Es un 9 muy completo y me encanta que se esté empezando a dar este tipo de cosas, de poder meterla. Así que muy contento también por él, que se lo merecía, como les digo. En el segundo tiempo fue todo también por la banda derecha, en este caso, centros de Arias ahí al fondo. Y bueno, y todas corridas por la banda derecha y también finalizando por la banda izquierda, en este caso, que es como fue el gol de Santos Borré, de hecho, también. Luchito jugó un gran partido, como les digo. Carrascal tuvo esta. Luchito, perdón. Luchito fue el que tira esta pelota. Hubiese sido un golazo esto. Un golazo hubiera sido esto. Mira acá. Por esto no entra, una lástima. Pero bueno, está entrando en el Liverpool. En este caso no entró con la selección. Tuvo alguna que otra más. Acá Carrascal abriéndosela nuevamente. Se la abrió quizás un poco más tarde de lo que debería haberlo hecho. Un poco antes era la cosa. Pero bueno, Lucho Díaz, como les digo, jugó un partidazo. Carrascal entró bien en el segundo tiempo. James entró también para acomodar la pelota. Y es lo que les digo siempre. Cada jugador de Colombia tiene que saber para qué está. Tiene que aportar desde donde le toque y de esa manera va a encontrar el rumbo para poder clasificar al siguiente mundial. Y por parte de Venezuela, que no baje los brazos. Porque hoy Venezuela nuevamente, como les digo, ha hecho un gran partido de visitante en Colombia, con lo difícil que es jugar en Colombia. Y ha hecho un gran partido, se sostuvo bien en la parte defensiva y le faltó penetrar. Creo yo que hoy quizás no era un partido para Rondón, porque era un partido más para un 9 movedizo, un 9 escurridizo, como puede ser José Martínez. Pero bueno, no me voy a meter con el planteo del Bocha, que casi que le sale bien. Así que creo yo que fue un gran partido de Venezuela también. Por poquito nada más, por detalles mínimos, no termina llevándose aunque sea un punto. Pero esto es largo. Como les digo, las eliminatorias son largas. En este caso tenés encima un cupo más. Así que tranquilidad. Todo llega a su tiempo y, por supuesto, a no desesperarse. Siempre seguir trabajando. Ojalá tenga la tranquilidad el Bocha para poder seguir laburando y poder seguir creciendo esta selección, haciendo crecer esta selección que tiene mucho futuro. Y otra cosa que les iba a decir, Colombia, fíjense lo que son las cosas, que hace cambios y ponele
quien sale en la selección colombiana, Lucho Díaz, Mateus Uribe, Santos Borré, John Arias y Cuadrado. Y miren quiénes entran: Luis Sinisterra, Wilmar Barrios, John Durán, James Rodríguez y Jorge Carrascal. O sea, el recambio que tenés en la selección colombiana es espectacular. Así que nada, muy contento, como les digo, por este presente que está teniendo Colombia. Más que merecido. Volvió Colombia, podemos decir. Me lo dejan en los comentarios. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau, chau.